Sí, muy buenas. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios los bendiga grandemente en este tiempo. Esto es un tiempo hermoso, un tiempo poderoso en el que nosotros estamos perseverando en la presencia de Dios. Así que déjeme saludarlo. Dios lo bendiga a todo el cuerpo del Señor Jesucristo que se encuentra en las naciones, allá donde vayan a escucharme. Tenga un muy buenos saludos y sepa que la bendición de Dios está sobre el cuerpo, más en estos tiempos donde Dios está haciendo grandes cosas. Así que bueno, déjeme saludarlo. Hoy quiero compartirle algo muy especial, pero antes de ello, quiero que esta canción sea la telonera de lo que hoy vamos a compartir. Así que lo voy a dejar con una canción muy especial en este tiempo. Quiero que la escuche, que es importante. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Israel, gentiles también, nuestro Señor, Dios uno es, Dios de bendición, con tu reino ven, nuestro Señor, Dios uno es. Tan grande es tu majestad, en templos no cabrá. Escogiste en el corazón tu amor establecer. Ven glorioso Dios, haz tu voluntad, viento soplará por tu majestad, más ancho que el mar. Es tu gloria, Rey, la tierra cubrirá, oye Israel, Dios uno es. Oye Israel, gentiles también, nuestro Señor, Dios uno es. Padre bueno, Espíritu de Dios, Mesías, Rey, Dios uno es. Tan grande es tu majestad, en templos no cabrá. Escogiste en el corazón tu amor establecer. Glorioso Dios, haz tu voluntad.
Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En este tiempo, Señor, ponemos delante de tu presencia este tiempo maravilloso, Padre. Ponemos delante de tu presencia este tiempo y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, allí donde tú vas a hablar, ahí donde va a llegar tu palabra en este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Adoramos, Señor, tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, una vez más, Dios los bendiga. Quería poner esta canción porque Dios quiere hablarnos de algo muy especial. Ya va a ver el mensaje cuando pueda compartirle un poquito la palabra de Dios. Ya va a ver que va todo enlazado. Y esta canción es muy importante porque esta canción habla del Oye Israel, o lo que se diría para el pueblo judío, el Shema Yisrael. Ok, quiero hablar hoy de eso. Creo que Dios en este tiempo quiere enseñarnos cosas importantes. Quiere que nosotros comprendamos la importancia de escucharlo, la importancia de oír su voz. Quiere que nosotros entendamos qué significa escuchar a Dios en varios aspectos, amados hermanos. Así que quiero que usted pueda entender hoy y pueda escuchar lo que Dios le va a hablar, o más bien dicho, lo que Dios nos va a hablar. Quiero hablarle de eso. Quiero hablarle principalmente del libro de Deuteronomio. Voy a tomar ese texto como texto base, el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y quiero hablar de qué es lo que significa el Shema Yisrael, o el Oye Israel. Quiero hablarle de eso porque una de las cosas que Dios nos está hablando en este tiempo es la importancia de oírlo, la importancia de atender lo que Dios nos está hablando, la importancia de ser obedientes a su voz en todos los aspectos. Así que eso es lo que necesitamos escuchar. Déjeme decirle, por varios tiempos he visto gente que no logra entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, y he visto gente también no poder fructificar. Y no poder fructificar porque hay varios problemas que están sucediendo en sus corazones, y muchas veces ellos no se han podido dar cuenta de ese aspecto muy significativo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas poderosas, pero si nosotros no logramos tener la actitud correcta, o más bien dicho, el corazón correcto, entonces no vamos a poder fructificar, no vamos a poder primero ser y luego hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que de eso se va a tratar. No le suelo poner títulos a los mensajes, pero si usted quiere ponérselo, póngale Oye Yisrael, o el Shema Yisrael, o Oye Israel. Ok, quiero que venga conmigo a Deuteronomio capítulo 6, como dije antes, y vamos a leer desde el verso 1. Voy a utilizar básicamente la versión bíblica, la Biblia textual, edición cuarta, y voy a utilizar la Biblia de las Américas, y hasta que no diga lo contrario van a ser mis dos puntos de ancla estas versiones. Así que voy a leer en la Biblia textual y voy a leer Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer desde el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 19. Y vamos a entender por qué para los judíos este pasaje y básicamente el libro de Deuteronomio se convirtió en algo sumamente importante, y qué fue lo que Dios quiso transmitirles cuando Moisés le estaba transmitiendo la voz de Dios. Así que empiezo en el verso 1, dice: estos pues son los mandamientos y los estatutos y los decretos de Yahvé vuestro Elohim ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis para tomarla en posesión. Verso 2:
a fin de que temas a Yahvé, tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Ahora, oye pues, Israel, cuidarás de hacerlo, como te habló Yahvé, Elohim, de tus padres, para que te vaya bien y seas multiplicado en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Verso 4. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Dice: oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal sobre tu sobre tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Verso 10. Y sucederá que cuando Yahvé, tu Elohim, te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que no edificaste, con casas llenas de bienes que tú no llenaste, con pozos cavados que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste, y hayas comido y hayas sido saciado. Verso 12. Guárdate de olvidar a Yahvé, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Temerás a Yahvé tu Elohim, aferrado a él. Solo jurarás por su nombre. No iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean. Verso 15. Porque el Caná, Yahvé tu Elohim, está en medio de ti. No sea que enfurecido Yahvé tu Elohim se levante contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí en el verso 15, porque la Biblia textual dice: porque el Caná es una palabra que está escrita en hebreo, y lo que significa es porque Dios es celoso. El Caná es una raíz hebrea que significa celoso, y él habla de Dios, es un diminutivo del nombre de Dios en el hebreo. Entonces, ¿por qué dice el Caná o porque Dios es celoso? Yahvé tu Elohim está en medio de ti. No sea que enfurecido Yahvé tu Elohim se levante contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Entro en el verso 16. No tentaréis a Yahvé vuestro Elohim como lo tentasteis en Mashá. Guardaréis diligentemente los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, sus testimonios, sus estatutos que te ha ordenado. 18. Harás lo recto y lo bueno ante sus ojos de Yahvé, para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Yahvé prometió con juramentos a tus padres. Arrojó a todos tus enemigos de delante de ti, como anunció. Ok, hasta ahí el verso 19. Fíjese qué importante, solo lo voy a leer hasta ahí para no poder ampliarme mucho. Fíjese qué importante lo que Dios le transmite a Moisés y Moisés le transmite al pueblo. Y quiero centrarme en el versículo número 4, ¿ok? El versículo número 4. Yo hoy voy a hacer un pequeño estudio de las palabras, lo que quiso Dios decirle a Israel o transmitirle a través de la voz de Moisés, el profeta, y quiso que Israel entendiera. Ok, mire, para el punto de Deuteronomio, cuando se escribe Deuteronomio, hablando cronológicamente,
Para el punto de Deuteronomio son las últimas instrucciones que Dios le da al pueblo mediante Moisés. Estaban preparando a la nueva generación para entrar a Canaán. Recuerde, antes de esto, el pueblo se había rebelado, el libro de Números y parte del libro de Éxodo. El pueblo se había rebelado y entonces, como consecuencia de su rebelión, Dios había establecido que la primera generación de Israel, es decir, la que salió de Egipto, muriera, diera vueltas por 40 años en el desierto y muriera, y en esos 40 años Dios iba a levantar una nueva generación. Entonces este es el punto en el que nos encontramos en Deuteronomio. Entonces, estas últimas instrucciones de parte de Dios a través de Moisés hacia el pueblo, está este punto. Y el verso número 4 que yo quiero enfatizar hoy, vuelvo y lo repito, donde dice: estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai. Adonai significa Señor en el hebreo, a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Oye, Israel, o lo que es lo mismo, Shema Yisrael, Shama Yisrael, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. 5. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted ve en los versículos posteriores al verso 4 y 5, usted va a ver que Dios les está diciendo que se aferren a Él, que Él es el único Dios, que no se vayan a contaminar con los dioses de Canaán que los rodea, que no vayan a cometer el grave error de que cuando estén saciados, de que cuando estén prosperados, se vayan a olvidar de Yahvé, o se van a olvidar de su Dios. Ok, algunos me han preguntado, algunos están escuchando muchas veces esto, me están preguntando que yo por qué le digo Yahvé, Elohim. Bueno, cuando usted lee la Biblia textual, cuarta edición, es una Biblia que recupera los nombres de Dios. Hay todo un misterio y hay toda una revelación allí que hoy no entraré, no es el tema de hoy, pero otro día lo daré igualmente. Bueno, entonces, hablando del Oye Israel, mire, yo quiero hacer un énfasis. A veces hemos entendido y cuando los escritores hebreos han escrito estos textos, ellos han puesto palabras muy significativas con significados muy especiales. Para este caso, la palabra Shema, que es oye, oír en el hebreo, Shema, es una palabra muy especial, hermanos. Es una palabra muy especial. Para el hebreo, el oír no es como en nosotros el típico latinoamericano o latino europeo. Hablando de España es el oír. No tiene nada que ver. A nosotros nos hablan en el español oye y es como si nos entra por un oído y nos sale por el otro. Déjeme decirle algo, y por eso quiero darle a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Como dije, la palabra oír o oye, allí en esta palabra de Deuteronomios capítulo 6, habla del Shama. Ok, Shama es la raíz primaria de oír. De Shama se deriva el Shema. Shema tiene un significado sencillo, práctico, pero súper poderoso. Shema significa oír y obedecer. Eso significa Shema. Ok, pero la palabra Shama, o sea, su raíz va a tener un significado, eso, pero va a tener mucho más. Y quiero empezar a hablar con esto. Quiero que vea rápidamente, decirle lo que significa el Shama de Dios o el oír de Dios. La palabra Shama que encontramos aquí como oye Israel, el significado es el siguiente. Escuche pues: oír inteligentemente, con una amplia implicación de atención y obediencia. Wow, mire, lo he separado en dos partes. La primera parte es oír inteligentemente, con una implicación de atención y obediencia. O sea, hasta aquí lo que nos está diciendo la palabra, o lo que más bien dicho Dios le está transmitiendo en esta palabra a Israel es: escucha Israel y obedece.
escucha y obedece. Implícate en obedecer. Fíjese qué importante. La segunda parte de los significados es la siguiente de la palabra shama. Dice: atención. Uno. Otro, atender atentamente. Otro, atento. Otro, consentir. Otro, dar oídos. Otro, me encanta ser dócil para oír. Wow, este me encanta. Ya la saca totalmente del estadio. Fíjese, dice ser dócil para oír. Mire lo que significa la palabra shama. Entonces se queda muy corto cuando nosotros leemos: oye Israel, el Señor uno. Se queda muy corto totalmente para captar todo lo que Dios está, todo el mensaje que Dios está dando. Entonces, ser dócil para oír, entender y por último, obedecer. Wow, interesante. Cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, como se nos demanda, como el Señor quiere que nosotros escudriñemos la palabra para que la revelación de Dios se haga carne en nosotros, y nos empezamos a dar cuenta de cosas muy importantes, como por ejemplo esta. El Shama de Dios no es un oír superficial. El Shama de Dios es algo bien profundo. Fue tan así que de aquí en adelante esto se empezó a transmitir de generación en generación en los judíos, pero lastimosamente el 95% del pueblo nunca pudo atender y menos obedecer lo que Dios les dijo. Eso lo vemos a través de la historia de toda la Torá, de toda la ley, de todos los profetas. O sea, es decir, cuando hablo de la Torá, hablo de la ley o del Pentateuco, conocido para muchos americanos o latinoamericanos o hispanohablantes. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que esta palabra, y escuche, y le voy a dar un dato interesante, esta palabra la encontramos en todo el Pentateuco. En todos los primeros 5 libros de la palabra la encontramos. No hay otra. Todos los verbos que hablan ahí de oír, en diferentes conjugaciones, hablan del Shama. Usted puede comprobarlo eso con una concordancia Strong y haciendo un estudio sintáctico o una exégesis de la palabra en cuanto a las palabras. Así que cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo oye atentamente, inteligentemente, implícate en atender y en obedecer. Fíjese, yo empecé este audio diciendo de que muchos hijos de Dios se encuentran sin fruto y sin entender la voluntad de Dios. Y le voy a dar un dato importante. Una de las cosas más importantes, o sea, más significativas que está sucediendo en ese ámbito es el no escuchar a Dios, o lo que es lo mismo, el no atender y el no obedecer lo que Dios está hablando. Fíjese que en Mateo capítulo 22, al Señor Jesucristo, en el versículo 34, se lo voy a leer, el Señor ratifica o reafirma lo de Deuteronomio 6. Vamos a Mateo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34, vamos a leerlo hasta el 40. Dice: pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, o sea, los fariseos están hablando de Jesucristo. ¿Quién los había hecho callar? Jesucristo. Vuelvo y leo. Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, fíjese lo que dice esta Biblia textual, y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo. 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Wow, mire que Jesucristo, estos fariseos se acercan a él con mala intención,
como dice ahí, un fariseo experto en la ley, quería tentarlo. No sabía con quién estaba hablando. Realmente no sabía que estaba hablando con el logos de la ley, con el que era la ley en sí. Bueno, y Jesucristo le reafirma Deuteronomio 6 y le dice: este es el mandamiento. Recuerde que leímos en Deuteronomio 6 el versículo 4, donde le dice: oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Verso 5: amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, Dios sabía que si el pueblo lograba meterse a Dios en su corazón, el pueblo no iba a caer. Pero lastimosamente el pueblo nunca pudo meter en su corazón a Dios. Todo lo contrario, siempre luchó para sacarlo en la medida que Dios le hablaba. Siempre se rebeldizó, siempre endureció su corazón. Desde los días que salieron de Egipto quejándose, viendo las maravillas alrededor de ellos, las maravillas que Dios hacía, y aún ellos seguían quejándose. Entonces, Cristo enfatizó esto, y lo enfatizó siempre desde el punto del oye Israel, o sea, del oír inteligentemente con una aplicación y con una atención de obediencia. Atención, atender, atentamente, atento, dar oídos, y este significado tan hermoso que le di, ser dócil para oír. Hermanos, fíjese, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y lo voy a decir así, uno de los grandes problemas de Israel en aquel tiempo fue el ser un Israel rebelde. Fue el ser un Israel que no obedeció lo que Dios le habló, una tras otra, vez tras vez. Pero le voy a decir algo mucho más importante. El escritor de Hebreos dice que lo que le sucedió a Israel es un ejemplo, un espejo para la iglesia de Jesucristo. Y escuche esto, hermanos, escuche esto. Lo mismo que está sucediendo con Israel, o que sucedió, perdóneme, está sucediendo con la iglesia hoy en día. La iglesia se ha acostumbrado y ha entrado en un sistema religioso el cual lo impide de obedecer, el cual lo impide de ser transformada en la palabra de Dios, el cual le impide que la iglesia sea fructífera. Y por eso se encuentran en periodos de infertilidad, se encuentran en periodos de esterilidad, cuando Dios una vez está hablando. Y todo radica en un problema, y ahora vamos a entrar en ello. Todo radica en el problema del corazón. Todo radica de cuál era el tipo de corazón que tenían. Y ese era el gran problema que tenía la iglesia, mis amados hermanos, que tenía Israel, y que tiene la iglesia hoy en día. Por eso vemos mucha gente, amados, que no fructifican, que llevan años en el evangelio y no fructifican, que se han entrado en una dinámica, en un ciclo repetitivo religioso, en un ciclo repetitivo de culto, de cosas humanas, y han perdido el valor de la palabra de Dios en sus vidas. Y voy a entrar un poquito más allá. Esto es introductorio para que nosotros lo podamos entender, pero voy a ir un poquito más allá. En Mateo capítulo 7, quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a encontrar algo importante. Quiero hablarle también de la palabra oír en el griego, o en lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Vamos a leer Mateo 7, vamos a leerlo desde el verso 24, porque Cristo dijo algo muy importante, y aquí le voy a mostrar cuál es el verbo en el griego, el cual la palabra habla de oír, porque tiene prácticamente la misma aplicación. Estoy en Mateo 7:24. Palabras de Jesucristo son estas. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó,
porque había sido, escuche, cimentada, o sea, cimientos habla de fundamentos fuertes, la base, había sido cimentada sobre la roca, proféticamente, sobre Cristo. Ahora, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Sabemos que si edificamos una casa, naturalmente hablando, en una arena, pues al final el edificio se caerá, porque la arena es movediza, la arena no es un cimiento firme. Entonces dice: el que no oye estas palabras es semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. Fíjese, Mateo 7:24 al 29. He acabado de leer. Pues resulta que la palabra aquí, oír, muchas veces nosotros lo leemos tan superficialmente, no nos damos cuenta de lo que la palabra nos está hablando. Y la palabra aquí, oír, es un verbo griego que se llama así, akouo. Y el significado de este verbo es este: oír en varios sentidos, entender, escuchar y obedecer. Fíjese, vuelvo y repito. La palabra oír en Mateo 7, que he acabado de leer ahora mismo, en el griego, es una palabra que es akouo y significa oír en varios sentidos, entender y escuchar y obedecer. Entonces, vemos que esta palabra akouo es la palabra que se utiliza en todo el Nuevo Pacto. Todo el Nuevo Testamento está utilizada esta palabra. O sea, cuando escuchamos o cuando leemos, mejor dicho, la palabra oír en el Nuevo Pacto, es la palabra akouo, que quiere decir oír en varios sentidos, entender, escuchar y obedecer. Ahora voy a tocar algunos pasajes importantes donde sale el mismo verbo. Pero antes de ir a eso, quiero que entienda otra cosa. La palabra insensato, aquí mismo en Mateo 7 del 24 al 29, dice que el hombre que no hace las palabras, o que no oye, mejor dicho, las palabras de Jesucristo, que dice que es un hombre insensato. Hay otras versiones bíblicas que lo traducen como necio, está bien traducido. La raíz de esa palabra es la palabra moros, con tilde en la o, moros en el griego. Significa, mire lo que significa: necio. Me encanta esta: cabeciduro. Eso es lo que aparece en la concordancia Strong. Ese es el significado de la palabra: necio, cabeciduro, ignorante. No sé si ahí donde usted me escucha, en alguno de sus países tienen este adjetivo para decirle a las personas: ay, qué cabeza dura eres, o algo así por el estilo, como para tratar de dar a entender de que la persona es necia, terca, le cuesta obedecer o no quiere obedecer. Entonces fíjese que Cristo está hablando aquí de la persona insensata, y la persona insensata es una persona que está estrechamente ligada con ser terca, necia, ser ignorante y ser cabeciduro. Y otra cosa bien importante, no me quiero adelantar, pero le voy a dar un pequeñito adelanto. La necedad, la ignorancia o el ser cabeza dura tiene que ver mucho con el orgullo en el corazón. Tiene que ver demasiado con el orgullo en el corazón. Así que esto voy a enfatizar de esto un poquito más adelante. Por lo pronto aquí quiero dejarle estos dos punticos bien importantes. Y como esta palabra akouo, oír en el Nuevo Pacto, es una palabra que nos da también el mismo sentido de shamá en el hebreo, de oír en varios sentidos, entender, escuchar y obedecer, lo cual es muy importante. Ahora, dije que esta palabra akouo en el Nuevo Pacto aparece prácticamente en todas las palabras. Vamos a revisar algunos versos. Voy a tocar dos porque no quiero irme a muchos, porque sería demasiado, sería muy largo, pero voy a tocar dos importantes. Por ejemplo, vamos al libro de Romanos capítulo 10, y versículo 17. Pablo, un excelente
Hijo del Señor, que nos enseñó, o más bien dicho, el Espíritu nos enseñó a través de él cosas extraordinarias. Escribió Romanos capítulo 10 versículo 17. Y fíjese lo que va a decir la Biblia textual. La Biblia textual va a decir esto en Romanos 10, 17. Dice, escuche, pero escuche. Ahora que voy a leer, usted tiene que leer con entendimiento de qué es la palabra acouo, la cual aparece también en este pasaje. Voy, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por lo que se oye. Fíjese que no se note en qué tiempo está el verbo, en presente. Note que el tiempo, que en otras versiones dice, así que la fe es por el oír. Fíjese. Pero aquí en esta versión dice, así que la fe viene por lo que se oye. Y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Wow. Fíjese qué importante es este verso. Dos cosas que voy a resaltar solamente en el verso 17 de Romanos 10. Número 1, ya dije que la palabra oír aquí es acouo. Entonces, está diciendo, la fe viene o la fe se hace, la fe crece en nuestra vida cuando acouo. Cuando acouo la palabra de Cristo. Es decir, cuando entiendo o oigo, escucho o entiendo y obedezco, entonces la fe viene, la fe se produce, la fe crece. Wow, esto es importante entenderlo, porque muchos se han preguntado por qué mi fe no crece, por qué no crezco en la fe, por qué soy un enanito todavía o soy una semilla microscópica en la fe. Fíjese lo que está diciendo Romanos. Vuelvo y lo repito. Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo va a venir la fe? Primera parte del versículo 17. Cuando la oigo, pero cuando la oigo no de sentar y como que escuché algo naturalmente, sino cuando la oigo, la entiendo y la obedezco, la fe va a venir. La segunda parte del versículo 17 y dice, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Y aquí va la segunda palabra que yo quiero resaltar en este verso 17 de Romanos 10. Y es la palabra para palabra, que es la palabra rema. Para algunos o para los que no sepan, la Biblia en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento escribe dos palabras griegas cuando traduce palabra. Una es rema y otra es logos. Y aquí precisamente en este verso de Romanos 17, de Romanos 10, 17, perdón, está la palabra rema. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? La fe viene, escuche, la fe viene por lo que se oye. O sea, en otras palabras, cuando la oigo, la entiendo y la obedezco. Cuando entiendo, la oigo y la obedezco, ¿qué? Pues cuando oigo o lo que se oye a través de la palabra de Cristo, el rema de Cristo. Mire, y aquí le voy a poder expresar algo. Dios nos está hablando mucho en este tiempo, y es un tiempo donde callamos porque necesitamos oír al Señor, y posteriormente de oír al Señor obedecer. Ese oír va muy ligado estrechamente con el obedecer, y esto es muy importante entenderlo. Y el obedecer y el oír, ¿el qué? La palabra rema de Cristo para nosotros en este tiempo. ¿Por qué entonces la gente no le crece la fe? ¿Por qué entonces la gente no crece? ¿Por qué están estancados? ¿Por qué se encuentran en ciclos repetitivos de estancamiento, de sequedad espiritual? ¿Por qué? Primero que todo, número uno, no escuchan, no entienden y no obedecen la palabra que Dios les está hablando. A muchos Dios les está hablando la palabra rema. Y la palabra rema, o sea, es decir, no lo dije, la palabra rema significa la palabra específica de Dios para nosotros, individualmente, específica, que deriva de la palabra logos, lo cual significa la Biblia escrita. Ok, con este entendimiento, la palabra rema, Dios nos está hablando ella, y nos está hablando a través de la misma palabra, a través de un sueño, a través de una visión, a través de nuestras autoridades espirituales, a través de los profetas. El mismo Espíritu Santo nos susurra un versículo bíblico, etcétera. Cualesquiera fuera la forma que Dios usa, la rema está llegando. Pero un problema está sucediendo. ¿Cuál?
que no estamos atendiendo ni escuchando y menos obedeciendo la palabra que Cristo nos está dando. Y esto es uno de los principales motivos el por qué la iglesia no avanza y se encuentra estancada. Amados hermanos, les estoy contando algo que no me lo han contado. Lo he visto innumerables de veces y lo he visto con muchas personas. No pueden salir de ciclos repetitivos de estancamiento porque es que no son obedientes, porque es que no entienden lo que Dios les está hablando, o más bien dicho, no quieren entender. Y ahora, no me quiero adelantar, ahora voy a hablar de la raíz de este problema. Entonces, hasta aquí vemos Romanos 10:17, que nos habla algo bien interesante. Pero no nos quedemos allí, no nos quedemos allí. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago. En la Biblia textual no lo va a encontrar como Santiago, sino que lo va a encontrar como Jacobo. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y aquí también va a aparecer la palabra akouo, que estoy hablando del griego. Versículo 19, vamos a leerlo hasta el 25. He dicho Santiago 1:19, verso 25. Espero que me esté siguiendo con su lectura. Dice así: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjese, todo hombre sea pronto para akouo. O sea, todo hombre sea pronto para escuchar, entender y obedecer. Wow. No, hermano, esto cambia la perspectiva totalmente de mi entendimiento en este pasaje. Entonces dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Verso 20: porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre, o lo que es lo mismo, con humildad, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Verso 22: pero sed hacedores de la palabra. Aquí Santiago enfatiza: sé hacedores, o lo que es lo mismo, sé obedientes. Sé hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque dice: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no es hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la libertad, persevera, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado al practicarla. Básicamente, ¿qué está hablando Santiago? Santiago está hablando aquí del engaño del corazón. Muchas personas se están engañando a sí mismas. ¿Cómo se están engañando? Se están engañando de que van y escuchan la palabra de Dios, entre comillas escuchan, porque eso sucede de una manera auditiva, físicamente, pero realmente no la oyeron. ¿Por qué? Porque no la entendieron y menos no la obedecieron. Entonces ellos, según andan en un rito, y fíjese la palabra que estoy utilizando, rito o sistema religioso, y en cual se encuentran infructuosos. ¿Por qué? Porque su mismo corazón engañoso los está engañando. Por eso Santiago está diciendo: no os engañéis, no se engañen. El hombre tiene que ser pronto para oír, o sea, pronto para akouo, pronto para entender, escuchar y obedecer. Tiene que ser tardo para hablar. Mucha gente hoy está queriendo hablar de lo que no conoce. Mucha gente hoy está queriendo hablar de lo que no obedece. Wow, fíjese de esto. Esto es importante. Muchos quieren hoy hablar de lo que no obedecen. Y eso es una cosa totalmente contradictoria. Es un engaño totalmente en sí mismo. No puedo hablar de lo que no obedezco. Entonces Santiago nos está enfatizando de que debemos ser gente diligente, gente procesada, sobre todo con un corazón dócil para obedecer lo que Dios nos está hablando en cada situación. Creo que eso es importante. Eso está en Santiago 1, del 19 al 25. Entonces ahí aparece la misma raíz griega. Ahora, vámonos, sigamos avanzando y voy a entrar un poquito al corazón. Váyase ahí mismo en el libro de Mateo,
voy a empezar ya a entrar en el corazón de esto. Una vez puesto este cimiento, una vez puesto este fundamento, quiero entrar en el corazón y explicar algo muy importante. Entonces, ¿por qué te quedas sin fruto? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Por qué me he quedado sin fruto? ¿Por qué sigo año tras año, mes tras mes sin poder progresar? ¿Por qué sigo en este mismo ciclo repetitivo de derrota? En este mismo ciclo repetitivo de esterilidad. ¿Por qué? Por favor, hágase esa pregunta. Es muy importante. Confronte su corazón. Confróntese hacia sí mismo. Creo que una de las funciones primordiales de la palabra de hoy es confrontarte, pero confrontarte para bien y despertarte, quitar los velos de dureza, de incredulidad y de rebeldía en nuestros corazones para que podamos entender y avanzar en el camino de Dios. Dije Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 vamos a ver cosas muy importantes. Fíjese, Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1, vamos a leerlo en dos sesiones. Primero vamos a leer desde el verso 1 al 12 y después vamos a leer del 18 al 23, pero primero vamos a leer del 1 al 12. Vamos a ver qué tenía que decir Cristo o qué dijo Cristo en este capítulo. Ok, voy en el verso 1, dice: en aquel día, después de salir Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subió a una barca para sentarse, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar cayeron unas junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron, y otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto, pero por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se marchitaron por no tener una raíz y se secaron. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron sobre la tierra buena y daban fruto, una al 100, otra al 60 y otra al 30 por uno. Y aquí me encanta lo que dice el verso 9: el que tiene oídos, que oiga. Fíjese, el que tiene acouo, que acouo. El que tiene acouo, que acouo lo que he hablado. Fíjese, Cristo va a empezar a desvelar aquí un secreto muy importante, un misterio muy importante que nos va a ayudar a entender a nosotros qué es lo que está pasando. Para esto debemos de entender que la raíz de todo es el corazón. Voy a leer el versículo 10, sigo. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces respondiendo él dijo: porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha sido dado. Verso 12: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Escuche esto pues, por favor, quiero que esté muy atento. Y oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14: y se cumple para ellos la profecía de Isaías, que dice: con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. 15: porque el corazón de este pueblo fue engrosado. Nótese, en este verso 15, nótese la voz pasiva. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, explíqueme. Engrosado está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir voz pasiva? Quiere decir de que hay una acción invisible detrás de ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Lo repito: porque el corazón de este pueblo fue engrosado. Fíjese que la profecía de Isaías no dice eso, ni este versículo 15 de Mateo no dice eso. Si no dijera: porque este pueblo el corazón lo engrosó, pero no ha sido el pueblo. Dice: porque el corazón de este pueblo fue engrosado. La pregunta que debería surgir en el verso 15 de este pasaje es esta: ¿quién lo engrosó? ¿O quién lo endureció? Ya voy a responder esa pregunta. Sigamos hasta el verso. Ok, hasta ahí. Sigamos hasta el verso 19, perdón. Dice:
y con dificultad oyeron, voy en el verso 15, y con dificultad oyeron con los ídolos y cerraron sus ojos, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos, y entendieran con el corazón y se arrepientan, y aún así los sanaré. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Acuérdese que siempre en oyen es acoúo. Y porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjese qué tema tan importante, amados hermanos. Y quiero llevarlo a este punto importante. Cristo cita aquí la profecía de Isaías. ¿Cuál profecía de Isaías? La profecía que está en Isaías capítulo 6. Yo quiero que se vaya conmigo allá. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 8 al 10, ¿puede ser? Sí. Isaías capítulo 6 versículo 8. Esto es el llamamiento del profeta Isaías, que está en el capítulo 6. Cuando Dios llama al profeta Isaías, lo está equipando y comisionando, le está dando una misión para que vaya al pueblo de Israel. Usted debe de entender en qué tiempo se encontraba Isaías. Isaías se encontraba en el tiempo donde los reyes de Israel, algunos muy malos, otros malos y otros perversos, y alguno que otro se salvaba medio por algunas cosas que intentaba salir adelante, pero generalmente el panorama era muy malo, el panorama era muy devastador y desolador para Israel, porque Israel estaba pervertido hasta el no va más. Ok, Isaías capítulo 6 versículo 8 va a decir así: entonces oí la voz de Yahvé que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y le dije: heme aquí, envíame a mí. Dijo pues: anda y di a este pueblo, con oído oiréis, pero de ningún modo entendáis, viendo veréis, pero de ningún modo percibáis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido. Y note aquí, versículo 10 de Isaías tiene una similitud con el versículo 15 de Mateo 13. Versículo 15 de Mateo 13. Note aquí la voz pasiva: porque el corazón de este pueblo fue endurecido. No dice porque este pueblo endureció su corazón. No. Dice porque el corazón de este pueblo fue endurecido. Y vuelve y surge aquí la pregunta que dije antes, que esta es la pregunta que tiene que surgir en nosotros: ¿quién endureció el corazón del pueblo? ¿Quién lo endureció? Ahora la vamos a responder, tranquilo. Sigamos leyendo. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y sus oídos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Aún así los sanaré. Fíjese que da una promesa de restauración más adelante. Aún así los sanaré. Ok. Fíjense qué cosa bien importante. Tenemos que entender cuál era el corazón del pueblo. ¿Por qué el corazón del pueblo estaba engrosado? ¿Por qué el corazón del pueblo estaba endurecido? Y lo que es aún más importante, ¿quién lo endureció? ¿Quién endureció el corazón del pueblo? ¿Qué pasó con ellos? Esto era una cosa que nosotros debemos entender. Mire, otro pasaje que quiero mostrarle acerca del corazón del pueblo. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Téngame un poquito de paciencia. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Cuando Dios comisiona al profeta Ezequiel, capítulo 2, del verso 1, vamos a leer. Dios le dice algo importante. Escuche. Para el tiempo de Ezequiel, Ezequiel fue un profeta del cautiverio. ¿Esto qué quiere decir? Israel ya se encontraba en la segunda. Y Ezequiel fue un profeta que fue llevado a Babilonia. Creo que fue llevado en la primera oleada, en la primera o segunda oleada del cautiverio de Israel. Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por oleadas. Todavía no había sido destruida la ciudad para cuando Ezequiel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Ok, Dios llama a Ezequiel allí en Babilonia, él está allí, tal. Y sucede esto. En el capítulo 2, vamos a leer del verso 1, dice:
Cuando la vi, caí rostro en tierra. Está hablando de la visión, ¿ok? Está hablando de la visión que él vio de la gloria de Dios. Entonces dice: cuando la vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y vino sobre mí un viento y me afirmó sobre mis pies, y escuché al que me hablaba, que me decía: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, escuche, rebeldes que se rebelaron contra mí. Tanto ellos como sus padres se rebelaron contra mí hasta hoy. Y les dirás: así dice Yahvé, te escuchen o no te escuchen. Mire lo que le dice Dios a Ezequiel. Dice: y les dirás, estoy en el verso 4, y les dirás: así dice Adonai Yahvé, te escuchen o no te escuches, pues son casa rebelde, y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Wow, importante. ¿Cuál era el corazón de Israel? ¿Cuál era el corazón de Israel? El corazón de Israel era rebelde, casa rebelde. No querían oír. Rápido el capítulo 3. Estoy en Ezequiel 2. Ahora Ezequiel 3. Vuelve y le dice, Ezequiel 3 versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, que de seguro si te enviara a ellos, ellos sí te escucharían. Wow, mire la comparación que dice Dios. Te voy a enviar a Israel. Te voy a enviar a Israel. Si te enviara a otros pueblos, ellos sí te escucharían. Verso 7. Pero la casa de Israel no te querrá oír, o sea, no querrá Shema. Estamos en el antiguo pacto. Aquí la palabra hebrea escrita es Shema, que ya la estudiamos ahora. Dice: pero la casa de Israel no te querrá oír, no te querrá shemar, o lo que es lo mismo, no querrá obedecer, no querrá entender, porque no quiere escucharme a mí, pues toda la casa de Israel es que dura de cerviz y obstinada de corazón. Y dice: y he aquí yo endurezco tu rostro, está hablando el profeta, contra los rostros de ellos, y endurezco tu frente contra sus frentes. He hecho tu frente como un diamante, más fuerte que el pedernal. No los temas ni te acobardes ante ellos, porque son casa rebelde. Wow, esto es interesante. Y aquí voy a empezar a responder la pregunta del versículo 15 y 10, del versículo 15 de Mateo 13 y del versículo 15 del versículo 15, sí, de Mateo 13 y del versículo 10 de Isaías 6. Recordemos el versículo: porque el corazón de este pueblo fue endurecido, porque el corazón de este pueblo fue engrosado. Entonces estamos viendo que tanto Ezequiel como Isaías, Dios les muestra el corazón. E Israel llevaba endurecido por años, y este endurecimiento era una consecuencia del no obedecer el Shama, o lo que es lo mismo, no obedecer lo que Dios les estaba hablando, no querer escuchar, no haber sido dóciles. Entonces, la pregunta que dije antes: ¿quién endureció el corazón? ¿Quién endureció el corazón del pueblo? ¿Por qué el pueblo estaba en una situación tan decadente y deplorable dentro de su corazón? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Esta pregunta la vamos a responder con el libro de Efesios. Váyase al Nuevo Pacto, Efesios 2:2. Dice esta pregunta, aquí va la respuesta. Dice, voy a leer del verso 1. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo. Me encanta esto, dice, estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Dice, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo. Mire, tendencia de este mundo, según el ritmo de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Wow, me encanta la traducción de esta Biblia, hermanos. Me encantan las palabras que utiliza, porque son palabras con una traducción muy fidedigna, tanto del hebreo como del griego. La palabra aquí, fíjense que dice en el verso 5, dice, en el verso 2 dice, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. Esta palabra me da a entender como que está soplando, está metiendo una energía ¿de qué? De desobediencia. ¿Qué pasó entonces con Israel?
cuando Israel no fue obediente y no se dispuso a obedecer, mi amado hermano, entró el espíritu de la potestad del aire, que no es otro que Satanás, no es otro que el enemigo, no es otro que el espíritu de la rebeldía, el espíritu del orgullo, el espíritu de la tiniebla. Y él entró y empezó ¿a qué? A endurecer el corazón. Por eso le dije, note la voz pasiva. ¿Quién endureció el corazón? ¿Qué quiere decir usted entonces con esto? Quiero decir que hay un espíritu de las tinieblas, conforme a la corriente de este mundo, que está influenciando, y voy a utilizar la palabra de esta Biblia, está energizando el corazón del pueblo para que sea rebelde, para que sea duro, para que no escuche, para que no entienda, para que no obedezca la voz de Dios. Y eso es lo que te ha robado el fruto. Eso es lo que está robando el fruto de la iglesia. Eso es porque la iglesia se encuentra como en decadencia. En general, hablo en términos muy generales. Sé que no es del todo así, pero hablo en términos muy generales. Entonces, de lo mismo que vemos tanto en el viejo pacto, vemos en el nuevo pacto y vemos en nuestros días, el espíritu de la potestad del aire está energizando, entiéndase, está influenciando el corazón de las personas y los está endureciendo. ¿Para qué? Para que no sean obedientes. Está tapando sus oídos. ¿Cuántos hermanos están sentados en la silla y están ahí, pero su alma y su mente y su corazón están en 40,000 cosas y no está ahí? Y por eso salen y se van igual o peor de lo que está sucediendo. Luego muchos le están echando la culpa a los pastores, le están echando la culpa a los ministros. No, hermano. No, hermano, tiene que sacudirse, porque el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que maneja a los hijos de la desobediencia, le está energizando, le está soplando, le está influenciando y le está endureciendo el corazón. En cuanto Israel no quiso obedecer lo que Dios quería que ellos obedecieran, ellos abrieron la puerta. Escuche, y Dios permitió esto, claro, Dios lo permitió. Dios permitió que sus corazones fueran endurecidos. Dios permitió que sus corazones fueran endurecidos hasta el mal no poder. Cuando ellos no quisieron obedecer, entró Satanás y empezó a endurecer sus corazones. Por eso cuando estamos hablando de Mateo 13, Jesucristo, hasta el tiempo de Jesucristo, o sea, siglos después, el corazón seguía endurecido. Y hasta nuestros días a la Israel terrenal sigue con el corazón endurecido. Lo habla Romanos 11, porque tienen el corazón endurecido. Pero no solamente está sucediendo allí, el espíritu de la potestad del aire, es decir, Satanás, está energizando, está influenciando, endureciendo el corazón de los creyentes para que no obedezcan, para tenerlos infructuosos, para tenerlos estériles, en ciclos repetitivos de esterilidad y de muerte y de derrota y de miseria. Por eso muchos se encuentran de una manera mal, de una manera en orfandad, se encuentran de muchas y diferentes maneras que no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que lo que Dios nos está hablando, Shema Israel, Shema Israel, entiende, oye y entiende y obedece. Porque es importante esto, amados hermanos. Entonces, ¿por qué entonces te estás preguntando por qué me encuentro una y otra vez? Has despreciado la palabra de Dios, has despreciado el rema de Dios que te ha traído Dios de una y de diferentes maneras. Lo has despreciado, por eso te encuentras. Entonces no te quejes. Y el mismo diablo te mete pensamientos de autoculpabilidad y de derrota y te pone el pie encima y te ves aplastado por las tinieblas, cuando ese nunca ha sido la intención de Cristo, ni nunca ha sido la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es tener a Satanás bajo sus pies, porque Cristo ya lo aplastó, porque Cristo ya lo derrotó, porque Cristo ya lo destruyó, lo volvió pedacito. Hermano, ¿por qué entonces sigues en un ciclo de esterilidad? ¿Por qué sigues entonces en un ciclo que no sirve para nada? Amado hermano,
quiero que entiendas lo que Dios está queriendo transmitirte. Es hora de despertar, es hora de quitar las vendas de tus ojos, es hora de quitar el orgullo, el corazón, la rebeldía que Satanás ha metido en tu corazón. Entiende que el único perjudicado aquí somos nosotros, no es Él. Él está reído por lo que está sucediendo. El único perjudicado somos nosotros de esta infamia. Por eso se endureció el corazón del pueblo, se insensibilizó. Por eso muchos hoy en día están insensibles, no conocen la voz de Dios. Hay muchos que están hablando y dicen: no, yo conozco la voz de Dios, yo sé cuando Dios me habla, pero son incapaces de reconocer el rema de Dios, es decir, la palabra de Dios cuando viene hacia ellos. Entonces no sabes reconocer la voz de Dios, no oyes a Dios, olvídate, eso es un cuento chino, te estás engañando a ti mismo. No puedes decir que oyes a Dios cuando tu vida revela una infertilidad, tu vida revela una esterilidad. No avanzas, no creces, estás perdidamente emocional, llevado por las emociones de depresión y de tristeza, emociones de pena. Estás perdido en esa área. Déjame decirte, eso no es oír la voz de Dios. Te han contado un cuento, te has engañado, te estás engañando a ti mismo. Y el espíritu de la potestad del aire, Satanás, te está engañando y te tiene en derrota, mi querido hermano. Es tiempo de despertar, es tiempo de despertar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, se rompe toda vela, toda venda en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ahora, Cristo, vamos a leer la segunda parte de Mateo 13. Ya con esto voy a terminar. Mateo 13, la segunda parte, desde el verso 18. Entonces, Él va a empezar a explicar la parábola del sembrador. Muchos conocemos esta parábola. Amados hermanos, muchos las conocemos. Hay alguien se la sabe de memoria, pero ¿sabe qué es lo triste? Quien no vive, quien no la vive. Y ese es el problema. Por eso está en ciclos de esterilidad todavía. No crece. Está enanito espiritual. Está bebé. No tiene ni 2 meses espiritualmente hablando. Verso 18 de Mateo capítulo 13. Oí pues, acuoe, oí pues vosotros la palabra del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice: ¿quién le roba la palabra? Aquí en el verso 19, el maligno. Esta es el primer estado de la tierra. Dice: la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la llevaron y se la quitaron, Entonces la semilla se la robaron. Entonces el maligno viene y le roba a aquel que no está dispuesto a obedecer, que no recibe la palabra con acué, con el sentido de obediencia. Viene y se la roba. Y entonces perdió la semilla. Y si perdió la semilla, perdió la cosecha. La tierra en la parábola del sembrador es un estado del corazón. Vamos con el segundo verso 20. Y el que fue sembrado entre los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozos. Fíjese, porque este corazón es bastante peculiar, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o una persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Esto lo estoy en la Biblia BTX, es decir, en la Biblia textual, 4ª edición. Entonces el segundo personaje o el segundo corazón dice que es aquel que fue sembrado entre pedregales, y dice: y como no había mucha tierra, la raíz creció, pero luego el sol vino y la quemó. Eso está en lo primero. Y la explicación es: al primero la recibe con gozo, o sea, almáticamente se alegra, almáticamente, ¡ay, qué bendición! Gloria a Dios, aleluya, Pero al no tener una raíz en sí misma, no tener un fundamento en la palabra, el fundamento de la vida que es Cristo, no tener ese fundamento, dice entonces, por no tener raíz en sí mismo, es de corta duración, y llegada la tribulación e incluso la persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Dice esta versión. En otra versión dice: al momento la pierde. Fíjese qué importante aquí en este verso. Nos está diciendo la palabra que cada semilla, es decir, cada palabra de Dios que Dios lanza para nuestra vida, trae una tribulación y trae una persecución.
Y nosotros tenemos que estar listos para enfrentar esa tribulación, esa persecución, para ser vencedores. Para ser vencedores. Pero no, como no hay raíz, como no hay un fundamento, como no hay una relación sincera con Dios, es todo superficial, es todo un rito, es todo un sistema religioso. Eso es lo que ha hecho la religión siempre. Entonces te deja estéril. Verso 22. Y el que fue sembrado entre los espinos o entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán, escucho, la preocupación, el afán del mundo, el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Y aquí dice, se hace infructuosa. Otra versión dice, se queda estéril. Número 2. Dijimos en Efesios 2:2 que el espíritu de la potestad del aire, él es el espíritu del mundo. Él es el espíritu de este sistema, no del mundo como globo terráqueo, sino del sistema social corrupto. Entonces este espíritu te empieza a atacar por afán, por preocupación y por el engaño de las riquezas originadas por el sistema corrupto de Mamón, originadas por el sistema corrupto de esclavitud. ¿Y qué pasa? Y ahogan la palabra en tu vida y te quedas estéril, amado hermano. Pero todo tiene que ver con el corazón. La pregunta es, ¿preparaste el corazón? ¿Preparaste obedecer al Señor? ¿Te arrepentiste? ¿Has dejado el orgullo, la rebeldía, la desobediencia? ¿Lo has dejado? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y por eso hay un ciclo repetitivo de infertilidad, de esterilidad. Y puedes tener 5, 10, 15 años. Hay quien tiene 20 años en el evangelio y ni siquiera ha nacido de nuevo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero qué terrible situación, Dios mío. ¡Qué terrible! Cuando Dios nos está hablando de obedecer, amado hermano, amada hermana que me está escuchando, tienes que obedecer, tienes que dejar el orgullo y la desobediencia, tienes que dejar de prestarle los oídos a Satanás. Hay muchos que tienen una gran facilidad para escuchar al diablo, pero no tienen una facilidad para escuchar a Dios. Fíjese qué terrible realidad. Y muchos se encuentran en ese estado, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y luego se están quejando, están preguntándole a Dios qué pasa. Pues hermano, esto es lo que está pasando. Termino, verso 23. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye, acuó, entiende la palabra, y el que también da fruto, produce al 100 por 1, al 60 y al 30. Súper interesante. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema? Fue el problema que no pudieron de ninguna forma, no pudieron, amados hermanos. Nunca quisieron obedecer. Hay una fuerza invisible, espiritual, el espíritu de las tinieblas, que está energizando, influenciando, endureciendo el corazón de la gente, el corazón de los creyentes. Pablo ya lo dijo en Efesios 6: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad infernal, todo principado, toda hueste espiritual de maldad, todo gobernador. Hay toda una confabulación para que tú seas un miserable. Hay toda una confabulación de las tinieblas para dejarte mal. Amado, despierta en este tiempo. El Señor me ha mandado con una autoridad de despertar al espíritu de aquellos que están dormidos, de despertar a aquellos para que escuchen la voz de Dios. Y porque estamos viviendo tiempos cruciales, estamos viviendo tiempos de necesidad de escuchar a Dios. Hoy en día la fe ya no es una opción, es una necesidad de primer orden. Hoy en día necesitamos escuchar a Dios para todo. Estamos viviendo un tiempo sublime donde Dios está preparando su iglesia. Hoy más que nunca debemos aprender a escuchar a Dios. Muchos no han aprendido a hacer eso.
¿Por qué cree que Dios hablaba en Jeremías? Con esto termino ya, amado hermano. ¿Por qué cree que Dios hablaba en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, cosas como estas? Jeremías 31, versículo 31 al 34, va a decir: he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto. Vuelvo y leo. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto, pues ellos invalidaron mi pacto. Mira lo que está diciendo: ellos fueron rebeldes, no quisieron nunca obedecerlo. Entonces dice: ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que concertaré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no estará escrita en tablas de piedra. Dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada uno a cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Interesante. Este pacto es el pacto en Jesucristo, donde Dios cambia el corazón de piedra al corazón de carne, tal como también lo dijo Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. Quiero que se vaya allí rápidamente. Ezequiel 36. Vamos a ver Ezequiel 36, versículo 26. Va a decir lo siguiente: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow, interesante. Lo interesante saber es esto, hermanos, que estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo del nuevo corazón. Estamos viviendo el tiempo en el que el Espíritu vive en nosotros, dentro de nosotros. No Israel. El Israel de aquel entonces no lo vivió. Somos nosotros. Y entonces, ¿por qué seguimos endurecidos? Porque el espíritu de la potestad de las tinieblas sigue operando en los hijos de desobediencia. Es el tiempo de sacudirnos, amados hermanos. Es el tiempo de ser conscientes de lo que Dios está hablando. Es el tiempo de empezar. Tenemos tiempo. Dios todavía sigue hablando. Dios todavía es misericordioso. Su gracia y su misericordia está puesta en nosotros. Así que no ignore la voz de Dios. Si escuchareis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, Israel. No endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchas la voz de Dios, como dice el libro de Hebreos, no endurezcas tu corazón. Es el tiempo de rasgar tu corazón. No rasgar tu vestido, sino rasgar tu corazón, y empezar a oír la voz de Dios con el entendimiento que hoy he enseñado en esta palabra. Oír la voz de Dios significa obedecer y tener un corazón dócil. Renunciar al espíritu de la potestad del aire, renunciar al espíritu de desobediencia. Muchos tienen que ser libres de esto. El Señor me habla ahora que hay muchos que tienen rebeldía y terquedad y necedad en sus corazones y están siguiendo al espíritu de la potestad del aire. Inconscientemente hay un plan oculto en contra de sus vidas. Amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy la voz de Dios sale a tu vida. Escucha, Israel. Shema, Israel. Yahvé uno es. Tu Elohim uno es. Ama al Señor tu Dios. Saca tus ídolos de tu corazón y ama al Señor tu Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga. Esto es un tiempo importante. No se lo olvide. Estamos en tiempos poderosos. Esto es un tiempo importante para sus vidas. Esto es un tiempo que nos va a llevar a la bendición. Así que gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Los dejo con el Shema Israel. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Oye Israel, gentiles también, nuestro Señor, Dios uno es, Dios de bendición, con tu reino ven, nuestro Señor, Dios uno es. Tan grande es tu majestad, en templos no cabrá. Escogiste en el corazón tu amor establecer. Ven glorioso Dios, haz tu voluntad, viento soplará por tu majestad, más ancho que el mar. Es tu gloria, Rey, la tierra cubrirá. Oye Israel, Dios uno es. Oye Israel, gentiles también, nuestro Señor, Dios uno es. Padre bueno, Espíritu de Dios, Mesías, Rey, Dios uno es. Tan grande es tu majestad, en templos no cabrá. Escogiste en el corazón tu amor establecer. Stop.